viendo el libro de los Hechos, tiene que ver con lo que les quedé a deber. Tuve un error y lo reconozco para que lo quites. Dije 4 levaduras, son 3 levaduras. Tiene como 6 años que les compartí eso. No recordaba, pero me recordaba que eran levaduras. ¿Por qué mencionamos esto, mis hermanos? Porque debemos de tener cuidado de nuestra manera de pensar. Estamos mirando el libro de los Hechos, el libro de los inicios de las iglesias, las primeras iglesias gloriosas, que no tienen que ver nada con las iglesias de ahora. ¿Por qué? Porque no queremos, porque el mundo nos jala. Antes, en estos tiempos, no había tantas diversiones como hoy. O sea, había pecado y todo, pero había lugares donde los cristianos no podían ir, y si iban a ser tragados por los leones, pero de otra manera no iban, porque se iban a esconder en el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué les menciono hoy? Porque nos han enseñado otro tipo de Dios sin compromiso. Un Dios, mis hermanos, que está muy distante del que la Escritura habla. No quiero decir que no hablen de Dios en su corazón. Hay mucha gente que está siendo engañada por falsos profetas, por engañadores de la fe que se paran aquí al frente. Pero aquí se les enseña lo que la Escritura dice, para que tengamos un aprovechamiento y un crecimiento genuino y bueno. Amén, mis hermanos. Yo solo les hablaba hace 8 días acerca de que cuando iba creciendo la iglesia, siempre había un enemigo, y eran los fariseos, los saduceos, y básicamente, y estos enemigos lo que hacían era evitar el crecimiento de la iglesia. Hoy, en la actualidad, pasa lo mismo exactamente. ¿Por qué, mis hermanos? Pero ahora no se visten de saduceos, ni de fariseos, ni de Herodes. Se visten, mis hermanos, de cristianos. Se visten de hijos de Dios. Y eso es lo que está impidiendo el crecimiento de la iglesia. Y les decía, hemos tenido, si a todos les diera por su lado, mis hermanos, ya no cupiéramos aquí. ¿Por qué? Porque traemos falsas doctrinas, falsas maneras de pensar, que no tienen que ver nada con lo que la Escritura dice. ¿Sí? No tiene que ver nada con lo que la palabra o los parámetros escriturales nos enseñan. No concuerda la manera de pensar. Una levadura, mis hermanos, ahora nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Y ahorita vamos a continuar viendo cómo inclusive las levaduras matan al cristiano. Matan ese ánimo. Matan esa situación de venir a la iglesia por lo que nosotros hacemos. Vayamos al libro de Mateo, 12:33. ¿Sí? Si no, miren, mientras más tiempo tenga uno de cristiano, más concesiones hace uno con Dios. Mi Dios, mis hermanos, a nuestro Dios lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Amén. 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 Necesitamos obedecerle. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y les pongo una silla ahí para decirles que Él es el Señor y Él es el que debe de estar sentado. En el trono. Pero nosotros llegamos y nos sentamos y no nos movemos. Vean cómo está la iglesia en la actualidad. Yo no digo que no hay mover de Dios, claro que hay. Pero fíjense por qué se mueve, o qué es lo que se mueve más bien. Bien, mis hermanos, dice, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese, lo dicho por el profeta:
cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, aquí está mostrando acerca de la levadura. La levadura leuda la masa. Las levaduras son bacterias que esponjan el pan. Y a nosotros, mientras más esponjoso y más frondoso veamos el pan, más sabroso. ¿Tú sabes qué estás comiendo? Puro aire, pura bacteria de levadura. Aquí está señalando que el Señor les hablaba acerca del reino de Dios por parábolas. ¿Para qué? Para que no entendiesen. Hoy, en la actualidad, cuando estas levaduras están trabajando en nuestra mente, va el pastor o predicaciones vienen, predicaciones van y no comprendemos. Decimos, no, es que eso no, es que usted no entiende que yo tengo familia, es que usted no entiende que yo trabajo, es que usted no entiende que yo tengo mamá, que yo tengo papá, que yo tengo suegra, que yo tengo que darle de comer a mi marido o a mi mujer, etcétera, etcétera. Usted no entiende eso, se va a enojar. Mis hermanos, créanme que yo sí entiendo. Pero mi papel, como les digo, mi posición como pastor es enseñarles la verdad. Amén. Lo que nos conviene a todos. Lo que nos va, mis hermanos, no hacer crecer por una bacteria, ¿sí? Sino lo que nos va a hacer sólido. ¿Quién ha comido pan sin levadura? Está muy pesado. Está muy duro. Pero es mejor ese pan que el que nos gusta. Nos gusta la engordadera, y eso es lo que hace la levadura, inflama. Y va seguido lo que dice Santiago de la lengua, de lo que hablamos. Cristo aquí nos está enseñando que Él hablaba por parábolas, y que el profeta, mis hermanos, ya había profetizado, perdón por la redundancia, que Él iba a hablar a través de parábolas. ¿Sí? Cosas escondidas que estaban desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? Podemos leer qué tipo de levaduras hay, pero amén, mis hermanos. ¿Sí? Marcos 8 del 12 al 15. Adelantito. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque es importante que lo comprendamos, que en el crecimiento de la iglesia tiene que ver con las maneras de pensar de la gente y lo que va a hablar, y que son los mismos espíritus que estaban en estos varones, en estos personajes. Marcos 8 del 12 al 15, dice así, amén. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Vamos a leer desde el 11 para entender, tengamos comprensión en la lectura. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndoles señales del cielo para tentar. ¿Sí? El líder, nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro. Los fariseos no entendían porque hablaba en parábolas. Él hablaba en parábolas y ellos pedían señales. Los fariseos. Hace 8 días les decía, mis hermanos, que nos han enseñado malamente, es que testifica. Está bien que testifiquemos y que demos la honra y la gloria a Dios. Pero debemos de tener una madurez para recibir ese testimonio, para en realidad hacer crecer la fe. Porque mira, mis hermanos, los fariseos pedían señales. Eran formas de pensar. Y los fariseos eran duros de corazón. Aquí, mis hermanos, hemos formado gente. Hemos orado por ellos. Lo hacía en público cuando empezamos. Veían las liberaciones. Después el Señor ora por ellos. En oculto. Movió eso.
ahí se sentaron unas personas que aplaudían y adoraban y todo. Y cuando llegué aquí a la iglesia, mis hermanos a empezar a levantar, que empezó a llegar gente por invitación, fariseos, con dureza de corazón. Es que no ores porque se va a espantar la gente. Les demostramos con hechos. Yo no entendía esto, de veras. Y que a muchos se les endurecía su corazón más. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nada más no vienen en expectación a recibir la bendición, vienen a juzgar, a pedir milagros y decir, este sí es de Dios, este no es de Dios. Si hablas en lenguas, eso no es de Dios. ¿Sí? Eso es un tremendo milagro que Dios puso y depositó en nuestra lengua. Amén. ¿Y dónde están todos los que sanaron? Y nos van a ver, ¿eh? ¿Dónde están todos los que vieron la gloria de Dios? ¿Dónde están, Emanuel? En el mundial. En sus cosas, en sus casas, en los centros comerciales. Por eso les digo, esta levadura, mis hermanos, las levaduras impiden el crecimiento de la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver en el libro de Hechos, para que lo relaciones. ¿Sí? Acuérdense que son parábolas, Dios habla en parábolas y no entienden. Y la mayoría, mis hermanos, que se ha ido con milagros portentosos. Y por lo menos han mirado 1 o 10 milagros, mis hermanos, testificando aquí, y no creen. ¿Dónde están? Es que el pastor no entiende que estoy enfermo. ¿Por eso te vas a sanar en tu casa? Yo te pregunto. No. ¿Te vas a sanar en tu casa? ¡No! Y 1000 veces no. Yo les he dicho, y inicié mirando. Un día una señora, una hermana, la llevaron en un lecho allá a Aragón. Y yo me acuerdo muy bien, cuando entró hace como 28, 29 años, entró y pasó. Y la llevaron en un, ¿cómo se llama? Cuando la cargan en una camilla. Camilla. ¿Cómo se llama? Camilla. ¿Sí? Hechiza. Sasas, le sacaron los demonios y se fue caminando. Estuvo yendo un tiempo y ahorita está en los Estados Unidos, en Nueva York. Camina. ¿De qué creen que esté enferma? No. Sí, Dios es duro, pero no tanto. En otras palabras, Dios nos ama mucho, pero no haya tanto el amor a llevarnos al cáncer. Artritis reumatoide. Así, no puede agarrar las cosas, no puede trabajar. ¡Qué Dios tan duro! No, mis hermanos, dice la palabra que Dios tiene el orden y predestinación de nuestros tiempos. Y ella tendría que estar sirviendo acá. Ella no trabaja, y sí, con la dureza. Aún viendo la gloria de Dios. Yo les pregunto, ¿nos han enseñado bien? Vamos a ir los testimonios y me van a hacer crecer la fe. Amén. No a todos. ¿Dónde están? Yo les he dicho aquí. ¿Quieres servir a Dios? Sí. Órale, entrale. Vamos a pedir por un trabajo para que estés en la iglesia. Y hemos oído muchos. Y unos que han dicho, no quiero el trabajo. ¿Por qué? Voy a ganar mucho, pero voy a perder más de dejando ir a la iglesia. Cuiden mucho la levadura, mis hermanos. Aquí estos fariseos estaban pidiendo señales, milagros. Una levadura, mis hermanos, es una manera de pensar. Son los mismos demonios de hace 2000 años trabajando en la iglesia, rompiendo el crecimiento de esta.
entiendo, pastor. Usted no me entiende. Que yo tengo estas necesidades. Sí, mi hermano y mi hermana. Pero la Biblia dice claramente, yo fui criado en una iglesia muy duramente. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, Dios me sigue respaldando y sigue respaldando a mucha gente que ha creído. Y buscamos nada más un poquito para no estar. Un poquitito, un ápice de levadura. Y un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Toda la masa. Me enseñaron hace 30 años. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y hoy se molestan. Hoy se enojan con el pastor y se cambian de iglesia y se van a otro lado. Ese pastor no tiene unción. ¿Sabes por qué no tiene unción el pastor? No es el pastor, mis hermanos. Es que estás buscando las añadiduras primero y no buscas el reino. Así me criaron. Y me dijeron, como le digo a la iglesia, vente, vamos a orar para que Dios te dé un buen trabajo, no una porquería de trabajo ahí, ganando el mínimo un poquito, mendigándole al diablo. Hace 30 años, el 1 de agosto, cumplo de haber llegado. Como el 3 o el 4, no me acuerdo bien, 5 de agosto de hace 30 años recibí al Señor. Amén. Y nada más 2, 3 carros había, y los hermanos enfermos y pobres, y nada más era una parte de la iglesia. Y después, ¿hace cuánto llegaron ustedes, hermano? ¿Cuántos años? ¿27? ¿25? ¿Sí? Su papá enfermo. No le funcionaba media parte del organismo, eso es lo que me comentaba. Le consiguió un hermano un trabajo ahí. Ahí sigue el hermano, tu papá ya no sigue. Y el hermano bendecido, con rancho, con trabajo, y etcétera, etcétera. Y nada más como 3 o 4 en Caracol, tienen que pagarle a un vigilante porque está lleno de todo, y la mayoría con casas. Pero el pastor nos enseña a que buscar primeramente el reino. Es que ya no veo, pastor, es que ya no puedo caminar. Les he puesto, hermano, dígame para que pasen, o hermana, por usted, para que esté en la casa de Dios. Le ayudo con el pasaje. Nada más para que vean la dureza fariseaica que hay. Levadura. Y vaya que es dura, mis hermanos. En su espíritu. Para los que dicen que no se debe de hablar en lenguas. Otra bola de fariseos que hay. Dijo, Jesús estaba gimiendo en su espíritu. O sea, estaba llevando el don de lenguas a lo más profundo. Y llegaron estos fulanos y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Ya no les habló más. Ay, pastor, haga una excepción, vaya a hablarle al hermano, está muy caído. Oiga, hermana, si sanó aquí, si Dios le bendijo y no quiere estar aquí, ¿yo qué carambas tengo que hacer ahí? Aquí Cristo agarró y se fue. ¿Para qué pierdo mi tiempo? 20, 30 años de cristianos, bien estudiaditos, saben la Biblia al revés y al derecho. Es que el pastor no tiene amor. ¿Y Cristo por qué no tuvo amor? Mis hermanos, es el mismo demonio, 2000 años reproduciéndose ahora. Sí, mis hermanos, yo hago la visita de cortesía, ¿cómo están? Porque no hay, y ya no los quiero hacer pecar. ¡Pura mentira! ¡Pura mentira! Es que esto, es que el otro. Y yo dije, ay, Señor, ¿qué les pagará mejor el mundo ahí? La miseria que están ganando que tú, mi Señor, la vida, la salud. Gracias por el entusiasmo. Amén, amén. Agarró y tomó sus cosas y hay unos vidrios.
Casi, sabes que la gente está loca como el... No, mis hermanos, a mí me enseñaron así. Y uno puede ver un hermano, ay, iglesia, busque a Dios, Dios le va a bendecir y le va... ¡Paz! Te cierran la puerta. Oren lenguas, tú hazte cuenta que les digo un 10 de mayo, entre semana. Sí, en serio, se van enojados. Venimos a aprender, mis hermanos, lecciones de vida, como les digo. ¿Sí? Y yo les he dicho muchas veces, el que no te dice la verdad, aunque se pare aquí, en todas las iglesias, no te ama. Quiere esto. Así es. Nada más. Quiere esto. Mis hermanos, así fue nuestro Señor Jesucristo. Es que yo cuando el estándar y el modelo es Él. ¿Cuántas veces has menospreciado a Cristo, mis hermanos? Metiendo cosas a tu vida, a tu casa, que a Él no le agradan. ¿Y cuántas veces le has glorificado sacando cosas de tu vida y sacando cosas de tu casa que a Él no le agradan? También eso cuenta. Así es, amén. Ese pastor me hubiera agarrado vacaciones. Mateo 16:6 ya leímos, ¿no? No, ¿verdad? ¿Por qué les estoy leyendo esto? Para que vean quién despedaza la iglesia. Es que el pastor no tiene unción. El reino se hace a la fuerza de los cielos. Y solo los valientes, los violentos, dice otra versión, lo heredan, lo arrebatan. Mateo 16:6, ¿verdad? Dice así, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¡Aguas! Todo aquel que viene con un pensamiento, ahorita vamos a ver cuáles son los fariseos y cuáles son los saduceos y cuál es la levadura de Herodes. Con un pensamiento que busca añadiduras para su vida. Estoy hablando de pastores. Aguas, aguas, por sus frutos los conoceréis. Mirad, guardados de las levaduras de los fariseos y saduceos. Son espíritus que afectan tus formas de pensar. Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Cristo, mis hermanos, créanme que no luchaba con las personas, luchaba con los que estaban dentro de las personas. Por eso está diciendo, fariseos y saduceos, guardaos de la levadura. ¿Sí? ¿A poco llevaban levadura? Llevaban la levadura así. Cristo les dijo, aguas con la levadura de los fariseos y saduceos. No, mis hermanos. Eran las maneras de pensar y de actuar de ellos, de sentir. ¿Sí? Todo esto los trasladamos al día de hoy en una manera espiritual. Ellos no llevaban la levadura aquí. A ver, Jesús, tómate esta levadura para que engordes, porque estás muy flaquito. Tú ayunas mucho. Aquí dice guardaos. Guardaos. Son maneras de pensar que están en el reino de Dios. Cristo vino a predicar el reino de Dios. Lo atacaron los fariseos, los saduceos y la levadura de Herodes. Eso es lo que atacó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios que estaban dentro de Él. Eso es una levadura. Hoy, en la actualidad trasladado, mis hermanos, con un chismecito, ¿sí? ¡Fuma! Eso despedaza la iglesia. No tan solo esta, todas las iglesias. Nos estamos hundiendo, mis hermanos, en las situaciones. Él tiene la culpa. No, mis hermanos. ¿Qué dejamos trabajar aquí?
Eso es el culpable. Ahí estamos cantando como el hermano Diego Verdaguer. Tú eres la culpable de lo que me pasa a mí. Ya leímos el 13:33, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Son formas de pensar, de actuar o de ser influenciados por pensamientos de estos demonios que viajan en contra del crecimiento de la iglesia. Vámonos a Hechos, mis hermanos. Es que hace 8 días empezamos a mirar y Dios movió así. O sea, este estudio yo lo di por otro lado hace 6 años más o menos. Y me puse a buscarlo en mis barajas, ¿sí? Ahí donde tengo un chorro de estudios. Me lo llevé a mi tierra y ni siquiera lo busqué, porque no me acordaba dónde estaba. Y ya busqué la libreta, me empiezo a hacer memoria y la encontré. Amén. Dije, esto les predico a mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿habrá levaduras en la iglesia? Vamos a ver si no hay. No nada más de los pastores. ¿Habrá levadura en la iglesia? Que les señalo acerca de que fuimos criados con un pastor muy duro, ¿sí? Pero que a través de 30 años yo sigo mirando como Dios le respalda y tiene todos los defectos del mundo. Amén. Porque Dios no escogió a ningún perfecto, exacto. Escoge corazones y adoradores con espíritu y en verdad. Todos pecamos. Se me olvidó la pila, hermano, si ya la tenía. Le iba a poner ahí bien padre a usted, de allá del pueblo. Pero bueno, espero que no se la roben. Es que es, o sea, lo que me dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón, son las que Dios tiene preparadas. Amén. Ah, yo pensé que la hermana Rebeca estaba persinando, estaba limpiando los mocasines. Fuimos creados bien duramente, mis hermanos, de veras, duramente. Aquí está Emanuel, ¿sí o no? Sí, hasta nos da miedo llevar invitados porque salen corriendo. ¿En serio? ¿Sí? Y hay mucha gente que se va antes de tiempo, de veras, por esto, por la dureza. Y es que dicen, es que van mostrar un Dios que ¿por qué si no hago esto me va a pasar esto? No, mis hermanos, eso es amor de parte de Dios, porque Dios te va conduciendo con lo que tú te nutre, con lo que a ti te hace crecer bien, sano, sólido. Hoy en la actualidad, les digo que veo la educación con los hijos, pura engordadera, tanto en lo físico como en lo espiritual, pura engordadera. Y no los hacen venir ni por error. Ya están los papás aplaudiéndoles, haciéndoles edificios, como les digo, ahí teniéndolos toda la vida. Y si no, híjole. Y Abraham le dijo a Dios, y se lo dije una vez, se me fue una familia, dije, Señor, no lo vuelvo a hacer. Me vinieron a dar las gracias como a los 15 días. Le digo, Señor, gracias. Y de veras son los conflictos, ¿sí?, que tengo yo en mi vida. Porque hoy que me fui me voy con el corazón cargado y me pongo en las madrugadas en el pueblo. Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué me dieron las gracias estos y lo otro en este año? Y pues lejos de crecer, decrecemos. Y el único, Dios me dice, pues yo ya te preparé y te voy a seguir hablando. Hay mucha dureza. Pensamos que amamos, como les he dicho, y es exactamente, los estamos poniendo a los seres más queridos en el degolladero. Por eso es primeramente el reino de Dios. Y les digo con testimonio, ¿saben cómo frené una depresión bioquímica? Como les he dicho, gastritis, colitis, hemorroides, insuficiencia renal y todo. Y se lo vuelvo a reiterar, no les puedo predicar otra cosa, con la iglesia. Y vaya que he recibido críticas, ese pastor con los diezmos se está haciendo rico, tiene casa en Acapulco, y le digo, Dios te oiga, la vendo y hago más cosas para el reino.
Amén. Así de sencillo. Así lo frené. Y miren, mis hermanos, la insuficiencia renal, ahí está mi esposa, ahí estaban todos espantados con estar aquí en la iglesia enfermo durante varios años. Se me quitó. Y por eso yo no puedo entender de que les diga, hermanos, si tienes un trabajo que te impida, ven, oramos para que Dios lo cambie y te dé mejores dividendos. Cambiamos ese corazón. Alabemos en espíritu y en verdad a Dios. Les digo, fui criado muy duramente y lo único que sé hacer es esto y arreglar bocas o desarreglarlas, lo que quieran. Amén. Eso es lo único que sé que hacer. Ahí están mis hijos, pregúntenle si soy duro o no soy duro. Ahí están. Y me dicen, es que fue criado en la calle. Sí, fui criado en la calle, pero con Dios. Sí, hoy que fui a mi tierra, ver paso ahí por las calles y ya no ver a mis contemporáneos, porque unos ya por la droga, por andar metidos en cosas que no, están muertos. Dejaron hijas, hijos, hasta nietos. Otro que murió el año pasado infartado, tanto que comía, se drogaba y comía, era maestro. Murió de un infarto de 54 años, 53. Yo frené esto con la iglesia. Y vaya que se nos ha querido caer el teatro, dice el diablo, a los que han estado en los últimos años. Porque el enemigo, mis hermanos, primeramente con las formas de pensar y segundamente con los demonios. ¿Sí? Por eso les quise dar el libro de los Hechos. ¿Amén? Amén. Les quise dar el libro de los Hechos para que veamos por qué se nos echa el diablo encima. Y sabes qué tienes que hacer es aplaudir y darle la gloria a Dios y darle gracias a Dios porque estás dentro de su propósito y dentro de sus planes. Amén. ¿Y vas a perder hijos? Sí. ¿Vas a perder mujer? Sí. ¿Vas a perder hombre? ¿Vas a perder? Sí. Aparentes derrotas. Dios no te va a dejar. Te los va a levantar. Amén. Aparentes derrotas. Vean la iglesia como fue formada. Hace 8 días leíamos acerca de esto, de cómo los fariseos y el sumo sacerdote, leímos allí en el 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, los de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echando mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, en una cárcel pública, y les dieron una tunda tremenda. Ellos andaban sanando enfermos, liberando a los endemoniados, lo estamos mirando, sanando a los enfermos aún hasta con su propia sombra. Amén. Y lo primero que hacía el diablo, estas maneras de pensar de los saduceos y de los sacerdotes, los que conocían, entre comillas, de Dios, era destruir. Les hablé acerca de Gamaliel, con el que se crió Pablo, mis hermanos, un fariseo, un hebreo de hebreos, amén, ¿sí? Uno de los ancianos del pueblo de Israel, decirles: aguas, que ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. El mismo Gamaliel les dijo al sumo sacerdote, a los fariseos y a los saduceos, porque les dije que se había levantado Teudas en el año 44 después de Cristo. Les decía que el libro de Hechos es el que más nos muestra a través de la historia cómo es un libro veraz y científico, que no está en contra, ¿sí?, de las situaciones de ¿cómo se llama?, de lo que estaba sucediendo en estos momentos. Amén. Amén. También les puedo decir,
mis hermanos, que dice, mas si es de Dios, dice este varón Gamaliel, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Yo te quiero decir, mis hermanos, que tengamos cuidado con estos pensamientos o estas maneras de pensar. Con cuidado, ¿por qué, mis hermanos? Porque estamos muchas veces peleando en contra de Dios. Gamaliel, el anciano de Israel, diciéndoles esto. Mis hermanos, los sacaron de la cárcel después de haberles dado una golpiza, ¿sí? Una variza, mas ellos les dijeron, ya no hablen en el nombre de ese Señor. Dice, y todos los días en el templo, y todos los días en su casa, y todos los días en su casa, y todos los días en la casa. O sea, para que vean lo que dice la Biblia, no yo. Como les vuelvo a reiterar, hermanos que nos ven y hermanos que están aquí, les vuelvo a decir, yo tengo que tener la labor como pastor y enseñarles lo que es la Biblia. Yo sí te entiendo, claramente te entiendo, pero ¿sabes qué? Dios no entiende que estemos siempre por las añadiduras y no por el reino, lo que es principal para Dios, para el Dios de la palabra. Dice, y todos los días en el templo, en el 5:42, ¿sí? En el templo de Hechos, hija, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y los del evangelismo? Es que se me va a echar encima la iglesia. Pues claro. Pues claro. Va a haber celo. Se van a enojar. Es que pastor, es que se me echó todo. Pues normal. ¿Qué es lo que miras en el crecimiento? Cuando empezamos a decir que éramos iglesia neotestamental, es que ustedes nada más creen en no, creemos desde la E hasta el último amén. Desde el E del Génesis hasta el último amén de Apocalipsis creemos en toda la escritura, hasta en la pasta. Sí, porque esta dice que es de algo y es mía, yo creo que es mía. No sé si tú ya le pusiste tu nombre. ¿Sí? Pero ese es el problema. El problema, mis hermanos, que viene fulano de tal y piensa bien bonito y te dice, vete a predicar el día del culto. Mis hermanos, y se me molestan. Le digo, no, hermanos, tienes que estar en la casa. Y vienen y han testificado y en la oración escucharon, hermanas, no, es que eso no es de Dios. Y se enojan, ahí nos vemos. No tiene amor el pastor. No, mis hermanos, tengo demasiado amor y por eso te enseño la verdad. Amén. Lo primero, mis hermanos, que te digo es que se te van a echar encima los fariseos, los saduceos. Vamos a leer otra historia que tiene que ver con el crecimiento y mira dónde termina. Una vez el hermano Jesús aquí en la esquina que lo agarran y que lo pescan, ya lo querían ahorcar y vimos que se me echaron encima porque andaba un domingo en la mañana predicando con el megáfono y ya de ahí ya no quiso. Aquí en la esquina le dijo, es normal. Fíjate bien. A ver, agarren a este muchachón y denle un chupón o algo. Dice el 6:8. Y estaban llenos de gracia. Sí, estamos en el libro de Hechos. De poder. Hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Volvemos a ver a estos personajes. Amén. Volvemos a ver a estos personajes impidiendo el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu
con que hablaba. Estamos hablando de Esteban. Amén. Amén. ¿Sí? No podían, o sea, cuando alguien está lleno del espíritu de sabiduría, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Empieza la envidia para que no crezca. Amén. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Amén. Entonces, dice, y soliviaron al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo les arrebataron y trajeron al concilio. Otra vez el mismo demonio, otra vez golpes. En la época de los 80, en los Estados Unidos había un evangelista apellidado Swaggart. Jimmy Swaggart. Le rentaron, contrataron, ¿sí?, a una modelo de Playboy para que cayera en adulterio. Lo grabaron y lo pasaron. Bueno, lo bueno es que no había Facebook como hoy, No había YouTube. pero lo pasaron ni YouTube y tronaron su ministerio. Y no digo que esté bien uno ni otro, ¿no? Pero así va a pasar siempre contra los ministros, contra la obra de Dios. Tratar de buscar la debilidad para que dejen de predicar la palabra de Dios, inclusive aún dentro de la iglesia. Amén. Amén. Y soliviaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, arremetiendo, les arrebataron y les trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que ese Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dijo Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro con el rostro de un ángel. O sea, la unción que tenía este varón. Amén. Dice, y el 7, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él le dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria. Empezó, mis hermanos, a hablarle acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por motivos de tiempo lo pueden leer en tu casa. Amén, mis hermanos. Yo quiero que veas en lo que termina esta tragedia, por estas maneras de pensar, ¿sí?, que está aún dentro de la iglesia atacando en una manera espiritual. Como les digo, ay, viene el hermano de la levadura, no la va a traer así, mis hermanos. Todo aquel que hable en contra del crecimiento de la iglesia trae una levadura por ahí, mis hermanos. Amén. Vamos a ver, dice, les empezó a hablar del pueblo de Israel, de los patriarcas del pueblo de Israel. Del tabernáculo en el 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, con que había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, aquí les vuelve a recalcar acerca del modelo de Dios. Esto es importante, mis hermanos. El modelo de Dios es el orden divino. Cuando prediqué en febrero esto, hermano, esto fue el ocaso de Shalom. Empezó a bajar porque les prediqué que las buenas intenciones para Dios no sirven. Es como Él dice y es como a Él le agrada, no como a mí me gusta. Amén. Y entonces siguió hablando y vean la manera en la que hablaba este varón lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, que tenía la cara como un ángel, no el de Rigo Tobar, ¿sí? Y fíjate bien, mis hermanos, dice el 46, halló gracia delante de Dios, está hablando de Jesucristo, pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón les edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El 51 dice, duros de cerviz, ¿sí?, e incrédulos de corazón y de oídos vosotros. Yo quiero, mis hermanos, aclarar esto.
¿sí? Que tengan mucho ojo, mucho ojo. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles siempre hablaban en contra de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes, etcétera, etcétera, todos ellos porque eran levaduras. Amén. Él vino a testificar y a orar por los enfermos y a sanar a los enfermos y a dar libertad. La multitud le seguía. Vuelvo a repetir, hermanos, Dios les habló, nuestro Señor Jesucristo les habló en parábolas a todas estas jerarquías para que no entendiesen, ¿sí? Él vino a los enfermos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Él vino a dar libertad, dice, porque el Espíritu me ha ungido y he venido a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable, etcétera, etcétera. En Mateo 3, y empezó su ministerio a sanar enfermos, a libertar a los endemoniados, a predicar acerca del reino de Dios. Pero siempre, mis hermanos, específicamente los apóstoles hablaban en contra de estos personajes. Por eso les decía Cristo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Amén. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vean cómo hablaban a los fariseos, a los saduceos y a todas las sectas, mis hermanos, que conocían seguramente a Dios. Por eso van a oír desentonado a nuestro Señor Jesucristo y a los mismos apóstoles hablar en contra de estas generaciones que se levantaban en contra del reino de Dios. Pero ellos iban a predicar el año agradable, ellos iban a predicar sanidad y a sanar, a hablar de libertad y liberarlos, de prosperidad y prosperarles, mis hermanos, pero a las gentes, a las masas, a las multitudes, a los necesitados. Cristo se acercó, mis hermanos, al Gadareno. Cristo se acercó a al del pozo de Jacob, ¿sí? Cristo se acercó al pozo de Jacob, mis hermanos, a hablarle a la prostituta. Cristo se acercó a al cojo de Betesda, ¿sí? Cristo se acercó a cada uno de los leprosos. Cristo se acercó a los endemoniados. Cristo se acercó a todos ellos y nunca discutió con ellos. Pero fíjate a quienes les estuvo siempre reclamando, a los que no entendían. Fuimos creados bien duramente, mis hermanos, de veras, duramente. Aquí está Emanuel, ¿sí o no? Sí, hasta nos da miedo llevar invitados porque salen corriendo. ¿En serio? ¿Sí? Y hay mucha gente que se va antes de tiempo, de veras, por la dureza. Y es que dicen, es que van mostrar un Dios que ¿por qué si no hago esto me va a pasar esto? No, mis hermanos, eso es amor de parte de Dios, porque Dios te va conduciendo con lo que tú te nutre, con lo que a ti te hace crecer bien, sano, sólido. Hoy en la actualidad, les digo que veo la educación con los hijos, pura engordadera, tanto en lo físico como en lo espiritual, pura engordadera. Y no los hacen venir ni por error. Ya están los papás aplaudiéndoles, haciéndoles edificios, como les digo, ahí teniéndolos toda la vida. Y decimos, híjole. Y Abraham le dijo a Dios, y se lo dije una vez en una familia, dije, Señor, no lo vuelvo a hacer. Me vinieron a dar las gracias como a los 15 días. Le digo, Señor, gracias. Y de veras son los conflictos, ¿sí?, que tengo yo en mi vida. Porque hoy que me fui me voy con el corazón cargado y me pongo a orar en las madrugadas, en el pueblo, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué me dieron las gracias estos y lo otro en este año? Y pues lejos de crecer, decrecemos. Y el único, Dios me dice, pues yo ya te preparé y te voy a seguir hablando. Hay mucha dureza. Pensamos que amamos
como les he dicho, y es exactamente, los estamos poniendo a los seres más queridos en el degolladero. Por eso es primeramente el reino de Dios. Y les digo con testimonio, ¿saben cómo frené una depresión bioquímica? Como les he dicho, gastritis, colitis, hemorroides, insuficiencia renal y todo, con la iglesia. Y se lo vuelvo a reiterar, no les puedo predicar otra cosa, con la iglesia. Y vaya que he recibido críticas, ese pastor con los diezmos se está haciendo rico, tiene casa en Acapulco, y le digo, Dios te oiga, la vendo y hago más cosas para el reino. Amén. Así de sencillo. Así lo frené. Y miren mis hermanos, la insuficiencia renal, ahí está mi esposa, ahí estaban todos espantados. Con estar aquí en la iglesia enfermo durante varios años, se me quitó. Y por eso yo no puedo entender de que les diga, hermanos, si tienes un trabajo que te impida, ven, oramos para que Dios lo cambie y te dé mejores dividendos. Cambiamos ese corazón. Alabemos en espíritu y en verdad a Dios. Les digo, fui criado muy duramente y lo único que sé hacer es esto y arreglar bocas o desarreglarlas, lo que quieran. Amén. Eso es lo único que sé que hacer. Ahí están mis hijos, pregúntenle si soy duro o no soy duro. Ahí están. Y me dicen, es que fue criado en la calle. Sí, fui criado en la calle, pero con Dios. Sí, hoy que fui a mi tierra, ver paso ahí por las calles y ya no ver a mis contemporáneos, porque unos ya por la droga, por andar metidos en cosas que no, están muertos. Dejaron hijas, hijos, hasta nietos. Otro que murió el año pasado infartado, tanto que comía, se drogaba y comía, era maestro. Murió de un infarto de 54 años, 53. Yo frené esto con la iglesia. Y vaya que se nos ha querido caer el teatro, dice el diablo, a los que han estado en los últimos años. Porque el enemigo, mis hermanos, primeramente con las formas de pensar y segundamente con los demonios. ¿Sí? Por eso les quise dar el libro de los hechos. ¿Amén? Amén. Les quise dar el libro de los hechos para que veamos por qué se nos echa el diablo encima. Y sabes qué tienes que hacer es aplaudir y darle la gloria a Dios y darle gracias a Dios porque estás dentro de su propósito y dentro de sus planos. Amén. ¿Y vas a perder hijos? Sí. ¿Vas a perder mujer? Sí. ¿Vas a perder hombre? ¿Vas a perder? Sí. Aparentes derrotas. Dios no te va a dejar. Te los va a levantar. Amén. Aparentes derrotas. Vean, la iglesia como fue formada, hace 8 días leíamos acerca de esto, de cómo los fariseos y el sumo sacerdote, leímos allí en el 5:17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, los de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echando mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel, en una cárcel pública. Les dieron una tunda tremenda. Ellos andaban sanando enfermos, liberando a los endemoniados, lo estamos mirando, sanando a los enfermos aún hasta con su propia sombra. Amén. Y lo primero que hacía el diablo, estas maneras de pensar de los saduceos y de los sacerdotes, los que conocían, entre comillas, de Dios, era destruir. Les hablé acerca de Gamaliel, con el que se crió Pablo, mis hermanos, un fariseo, un hebreo de hebreos, amén, ¿sí? Uno de los ancianos del pueblo de Israel, decirles aguas, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. El mismo Gamaliel les dijo al sumo sacerdote, a los fariseos y a los saduceos, porque les dije que se había levantado Teudas en el año 44 después de Cristo. Les decía que el libro de Hechos es el que más nos muestra a través de la historia cómo es un libro veraz y científico, que no está en contra, ¿sí?, de las situaciones ¿cómo se llama?, de lo que estaba sucediendo en estos momentos. Amén. Amén. También les puedo decir, mis hermanos, que dice, mas si es de Dios, dice este varón Gamaliel, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Yo te quiero decir, mis hermanos, que tengamos cuidado con estos pensamientos o estas maneras de pensar. Con cuidado, ¿por qué, mis hermanos? Porque estamos muchas veces peleando en contra de Dios. Gamaliel, el anciano de Israel, diciéndoles esto. Mis hermanos, los sacaron de la cárcel después de haberles dado una golpiza, ¿sí?, una variza, mas ellos les dijeron, ya no hablen en el nombre de ese Señor. Dice, y todos los días en el templo, y todos los días en su casa, y todos los días en su casa, y todos los días en la casa. O sea, para que vean lo que dice la Biblia, no yo. Como les vuelvo a reiterar, hermanos que nos ven y hermanos que están aquí, les vuelvo a decir, yo tengo que tener la labor como pastor y enseñarles lo que es la Biblia. Yo sí te entiendo, claramente te entiendo, pero ¿sabes qué? Dios no entiende que estemos siempre por las añadiduras y no por el reino, lo que es principal para Dios, para el Dios de la palabra. Dice, y todos los días en el templo, en el 5:42, ¿sí?, en el templo de Hechos, hija, por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y los del evangelismo? Es que se me va a echar encima la iglesia. Pues claro, pues claro. Va a haber celo. Se van a enojar. Es que pastor, es que se me echó todo. Pues normal. ¿Qué es lo que miras en el crecimiento? Cuando empezamos a decir que éramos iglesia neotestamental, es que ustedes nada más creen en no, creemos desde la E hasta el último amén. Desde el en del Génesis hasta el último amén de Apocalipsis creemos en toda la escritura, hasta en la pasta. Sí, porque esta dice que es de algo y es mía, yo creo que es mía. No sé si tú ya le pusiste tu nombre. ¿Sí? Pero ese es el problema. El problema, mis hermanos, que viene fulano de tal y piensa bien bonito y te dice, vete a predicar el día del culto. Mis hermanos, y se me molestan. Le digo, no, hermanos, tienes que estar en la casa. Y vienen y me han testificado y en la oración escucharon, hermana, no, es que eso no es de Dios. Y se enojan, ahí nos vemos. No tiene amor el pastor. No, mis hermanos, tengo demasiado amor y por eso te enseño la verdad. Amén. Lo primero, mis hermanos, que te digo es que se te van a echar encima los fariseos, los saduceos. Vamos a leer otra historia que tiene que ver con el crecimiento y mira dónde termina. Una vez el hermano Jesús aquí en la esquina que lo agarran y lo pescan, ya lo querían ahorcar y vimos que se me echaron encima porque andaba un domingo en la mañana predicando con el megáfono y ya de ahí ya no quiso. Aquí en la esquina le dijo, es normal. Fíjate bien. A ver, agarren a este muchachón y denle un chupón o algo. Dice el 6:8. Y estaban llenos de gracia,
Sí, estamos en el libro de Hechos, de poder. Hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Volvemos a ver a estos personajes. Amén. Volvemos a ver a estos personajes impidiendo el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Estamos hablando de Esteban. Amén. Amén. ¿Sí? No podían, o sea, cuando alguien está lleno del espíritu de sabiduría, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Empieza la envidia para que no crezca. Amén. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Amén. Entonces dice, y soliviaron al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo les arrebataron y trajeron al concilio. Otra vez el mismo demonio, otra vez golpes. En la época de los 80 en los Estados Unidos había un evangelista apellidado Swaggart. Jimmy Swagger. Le rentaron, contrataron, ¿sí?, a una modelo de Playboy para que cayera en adulterio. Lo grabaron y lo pasaron. Bueno, lo bueno es que no había Facebook como hoy, No había YouTube. pero lo pasaron ni YouTube y tronaron su ministerio. Y no digo que esté bien uno ni otro, ¿no? Pero así va a pasar siempre contra los ministros, contra la obra de Dios. Tratar de buscar la debilidad para que dejen de predicar la palabra de Dios, inclusive aún dentro de la iglesia. Amén. Amén. Y soliviaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, arremetiendo, les arrebataron y les trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues les hemos oído decir que ese Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dijo Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro con el rostro de un ángel. O sea, la unción que tenía este varón. Amén. Dice, y el 7, y el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y él le dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria. Empezó, mis hermanos, a hablarle acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por motivos de tiempo lo puedes leer en tu casa. Amén, mis hermanos. Yo quiero que veas en lo que termina esta tragedia, por estas maneras de pensar, ¿sí?, que está aún dentro de la iglesia atacando en una manera espiritual. Como les digo, ay, viene el hermano de la levadura, no la va a traer así, mis hermanos. Todo aquel que hable en contra del crecimiento de la iglesia trae una levadura por ahí, mis hermanos. Amén. Vamos a ver, dice, les empezó a hablar del pueblo de Israel, de los patriarcas del pueblo de Israel. Del tabernáculo en el 44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, con que había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. O sea, aquí les vuelve a recargar acerca del modelo de Dios. Esto es importante, mis hermanos. El modelo de Dios es el orden divino. Cuando prediqué en febrero esto, hermano, esto fue el ocaso de Shalom. Empezó a bajar porque les prediqué que las buenas intenciones para Dios no sirven. Es como Él dice y es como a Él le agrada, no como a mí me gusta. Amén. Y
Entonces siguió hablando y vean la manera en la que hablaba este varón lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, que tenía la cara como un ángel, no el de Rigo Tobar, ¿sí? Y fíjate bien, mis hermanos, dice el 46, halló gracia delante de Dios, está hablando de Jesucristo, pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón les edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El 51 dice, duros de cerviz, ¿sí? E incrédulos de corazón y de oídos vosotros. Yo quiero, mis hermanos, aclarar esto, ¿sí? Que tengan mucho ojo, mucho ojo. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles siempre hablaban en contra de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes, etcétera, etcétera, todos ellos porque eran levaduras. Amén. Él vino a testificar y a orar por los enfermos y a sanar a los enfermos y a dar libertad. La multitud le seguía. Vuelvo a repetir. Hermanos, Dios les habló, nuestro Señor Jesucristo les habló en parábolas a todas estas jerarquías para que no entendiesen, ¿sí? Él vino a los enfermos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Él vino a dar libertad, dice, porque el Espíritu me ha ungido y he venido a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable, etcétera, etcétera. En Mateo 3, y empezó su ministerio a sanar enfermos, a libertar a los endemoniados, a predicar acerca del reino de Dios. Pero siempre, mis hermanos, específicamente los apóstoles hablaban en contra de estos personajes. Por eso les decía Cristo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Amén. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Vean cómo hablaban a los fariseos, a los saduceos y a todas las sectas, mis hermanos, que conocían seguramente a Dios. Por eso van a oír desentonado a nuestro Señor Jesucristo y a los mismos apóstoles hablar en contra de estas generaciones que se levantaban en contra del reino de Dios. Pero ellos iban a predicar el año agradable, ellos iban a predicar sanidad y a sanar, a hablar de libertad y liberarlos, de prosperidad y prosperarles, mis hermanos, pero a las gentes, a las masas, a las multitudes, a los necesitados. Cristo se acercó, mis hermanos, al Gadareno. Cristo se acercó al del pozo de Jacob, ¿sí? Cristo se acercó al pozo de Jacob, mis hermanos, a hablarle a la prostituta. Cristo se acercó al cojo de Betesda, ¿sí? Cristo se acercó a cada uno de los leprosos. Cristo se acercó a los endemoniados. Cristo se acercó a todos ellos y nunca discutió con ellos. Pero fíjate a quienes les estuvo siempre reclamando, a los que no entendían. ¿Y de qué manera les hablaba? Y todavía sigue siendo igual. Vino a los enfermos. Vino a los oprimidos. Pero tenía gran coraje y celo de Dios en contra de los que destruían la iglesia. Celo tremendo de la obra de Dios. Por eso yo les empecé diciendo, yo fui criado muy duro. Y las maneras que me enseñaron las he aplicado en mi vida. Y me han dado resultados. Amén. Hay gente destructora de la iglesia. ¿Cómo terminó la vida de este varón, de Esteban? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién es el justo? De Cristo. De quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿no la guardasteis? A ellos se les había entregado, mis hermanos. Al pueblo de Israel. Y ellos, mis hermanos, ya habían hecho sectas. Cosas que Dios no aprobaba. Y por eso aquí les está hablando, mis hermanos, que Moisés hizo conforme al modelo de Dios. Por eso les digo, lee todo el 7. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón. Mira lo que hace esto. Y a través de 7 años, mis hermanos, esto es lo que he encontrado en la iglesia. Demonios de esta magnitud, matando a los hermanos. Se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de sus jóvenes, de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está Pablín, ¿sí? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el pueblo de rodillas clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Te vas dando cuenta, mis hermanos, cuando te pones en contra que el pastor te invita, vénganse a la iglesia, lleguen temprano. No sabe que tengo que dejar la comida. Si no la viera se enoja. Mataron a ese varón. ¿Cuántas veces matas a tu hermano? Anótale ahí. La levadura de Herodes, mis hermanos, es humanista, mundana y ateísta. ¿Por qué te estoy dando esto? Ya no hay tiempo. Porque así era Herodes. Esa era la manera de expresar, era lo que había así en su coquito de Herodes. ¿Sí? Humanista, mundana y ateísta. No creía en Dios. Él nada más, mis hermanos, creía lo que su vientre le hablaba o lo que su carne le hablaba. Por eso era mundana. Mundana, humanista, mundana y ateísta. Anótalo, mi hermano. Fariseos. Es otra levadura. Esa es la levadura de Herodes, de lo que hablamos al principio en Mateo 8, Marcos 8, Mateo 16 y Mateo 13, 33. ¿Amén? Amén. Los fariseos son, fíjate, eso es lo que más me he encontrado aquí en la iglesia. Y luego llegan mis hermanos, ándele, vaya pastorcito, se están muriendo. Pero es que ya fui, hermanos. De veras, mis hermanos, fíjate bien, hipocresía, habla una cosa y hace otra, ¿sí? Esos son los fariseos. O sea, son religiosos, son teóricos. Solo creían los fariseos, mis hermanos, en el Dios teórico y no en el práctico. No les vayan a salir malas comas si los hacemos, ¿eh? La teología, mis hermanos. ¿Sí? La teología, mis hermanos, se ha encargado de enseñar 3 años y ya hacerte creer que eres un pastor, un apóstol, un evangelista, mis hermanos, sin ser aprobados con Dios. Aquí todos los varones de la Escritura, mis hermanos, fueron probados y aprobados por Dios. Hermanos, sí, vete y hazte teólogo si quieres. Te van a dar el título.
Soy pastor, mire. Soy evangelista. Soy apóstol, soy teólogo en divinidad de Dios. Es nada más puro papel, puras llamaradas de petate. Esa es la levadura de los fariseos. Exceso de santidad. Anótale ahí. Hacen sus doctrinas a su conveniencia. Eso es lo que más, lo que más me he encontrado de los fariseos, mis hermanos, que dicen, no, Dios dice que yo debo ser pobre toda la vida y miserable. No, mis hermanos, el Dios de la Biblia dice que todo lo que hace el justo prosperará. Todo. Gracias por el amén. Amén. También entusiasmados. Amén. Yo les estoy enseñando, mis hermanos, algo que te va a ayudar en tu vida. Amén. Sí, por eso dicen que hay que escudriñar las escrituras. Estoy hablando las maneras de pensar de aquellos. Los fariseos, mis hermanos, pensaban, se sabían la ley desde el Génesis hasta el último libro de la Torá. ¿Sabían la ley de Dios? Profetas menores, profetas mayores, pero nada más era puro perico. Vean cómo discutían con la obra de Dios, con el crecimiento de la obra. Y Cristo les vino a enseñar en parábolas porque era espiritual, porque lo que traían eran demonios. Eso es lo que hace el fariseísmo. Demonios trabajando en las mentes, mis hermanos, para ser más teóricos que prácticos. ¿Te imaginas que ellos nada más hubieran aplicado los 10 mandamientos, por lo que decía Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades? O sea, ellos se sabían todo el Antiguo Testamento, que ahora conocemos. Levadura de los fariseos, pura teoría, nada de práctica. Y aquí Gamaliel, en el capítulo anterior, les dijo, aguas, no vaya a ser que estén peleando con el Dios vivo. Y les dio el ejemplo de este guerrillero, que se levantó en contra del imperio y que luego lo mataron. 2000 años después podemos leer esto, mis hermanos, personajes que ya no viven en esta tierra, y podemos decir y podemos predicar de nuestro Señor con evidencias científicas ahora. ¿Sí? Amén. Entonces, mis hermanos, si no vean los teólogos, ya hayan caminado. El que Dios lo prepara, mis hermanos, busca humildad. Porque aguas, horrenda cosa es que de veras, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso uno se mantiene hincadito y calladito. Porque sabe al Dios que le sirve, que si se anda uno por la izquierda, mira, con el amor que nos ama, con la varita nos lleva al lado por la derecha. ¿Sí? Evítate de dolor de cabeza en tu vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque un ministerio tiene que ser probado y aprobado por Dios a través de las cosas de la vida. Vean lo que sucedió. Unos murieron. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia. Y yo te quiero decir, mi hermano y mi hermana, ¿cuánto del espíritu del fariseísmo, de la levadura de los fariseos tenemos? ¿Cuánto de Herodes? Soy muy humanista. Hoy en la actualidad, mis hermanos, el humanismo está terriblemente, ¿sí?, de la levadura de Herodes metido. Queriendo, vamos a decretar. Si los coaches dicen, decreta, aquí está Cristo, vamos a decretar. Mis hermanos, vamos a enviar la palabra en el nombre de Jesús, que andas con miseria de decretar. Y va a dar efectividad. Hoy yo lo escucho. Estás empoderado. Estás empoderado. Mis hermanos, soy ungido en el nombre de Jesús. O sea, tratamos de meter el humanismo a la iglesia. El lenguaje. El lenguaje. ¿Sí? Y son demonios, levaduras. Y por último, la levadura de los saduceos. Amén. Es racionalista e intelectuales.
se mueven en el alma, son gente almática. Amén. Es racionalista e intelectuales. Se mueven en lo que ven, en lo que sienten. Siento de Dios, pastor. Pues sí, si lo sientes, vívelo. Y se enojan. No creían en lo sobrenatural. Mis hermanos, aquí les paso milagros, les paso prodigios, testimonios. Yo no sé cada cuánto, pero se les pasa, pero por lo menos 1, 2, 3 al mes, 4, 5, y sigo mi vida haciendo lo que yo quiera y sigo siendo el rey. Aguas, porque esa es la levadura de los saduceos, intelectuales y racionalistas. Este pastor no entiende. Yo sí entiendo, mis hermanos. Dios no entiende que porque el mundo te ha despedazado, el diablo te ha despedazado y tú le sigues, ¿cómo se llama? Dándole culto a los niños que te están matando. Amén. Estos saduceos, mis hermanos, se dejan mover por las sensaciones, por el razonamiento, por lo que llega a su mente, por lo que miran y no creen en las cosas sobrenaturales de Dios. No lo pueden creer, no lo pueden entender. Nosotros, mis hermanos, muchas veces luchamos con estas 3 levaduras. Y estamos mirando que siempre los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo y cada uno de los que sirvieron a Dios, siempre se las pasaron con un celo de Dios, un celo santo. Y los fariseos siempre sacan a relucir es que yo tengo celo de Dios. Y cuando vienen con esa majadería, y les digo, ¿y por qué vives en pecado? ¿Por qué juzgas a los demás? Sí, trae un exceso de santidad, ya me voy, yo puse al pastor en su lugar. Y si les empiezo a mencionar sus pecados, que se larguen. ¿Para qué los quieres? Son demonios. Y luego llegan, no, es que usted no los entiende, pastor, usted hace esto, hace lo otro. Mis hermanos, yo sí los entiendo, pero yo no soy saduceo para estarlo metiendo en el alma o en el razonamiento. Yo me muevo conforme al Espíritu Santo va dictando. Espero, mis hermanos, que tengan cuidado con estas maneras de pensar. Vuelve a escuchar. ¿Cuándo estará otra vez, mi hermano? El lunes a más tarde. El lunes a más tardar, como es de las 11:59. Sí, ya va a estar ahí. Escúchalo, hermanos, y ponte a orar. ¿Qué tantas cosas prestamos? Recuerden, el celo de Dios estaba en contra de esas cosas. Amén. Por eso, mis hermanos, con todo respeto a todos, cuando se va alguien, yo hago mi visita 1 o 2 veces y ya no lo vuelvo a visitar. Porque estas porquerías están dentro de ellos. Uno como pastor tiene que tener misericordia y buscar. Amén. Y miren, mis hermanos, ya no regresan, porque se fueron viendo los defectos que seguramente ellos traen y a mayor potencia. Estos demonios, mis hermanos, de levaduras, ¿sí?, expanden. Por eso el pastor tiene que tener discernimiento de espíritus, ¿sí? Y no andarles ahí como muchos pastores rogándole, es que sin usted no va a ser lo mismo la iglesia, no, va a ser mejor. Amén. Sí, mis hermanos, porque andan nada más de aquí para allá. Hemos tenido gente muy preparada, que se han ido leyendo 20, 30 años la Biblia. Pero mis hermanos están como estos que se sabían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no lo vivían. Teóricos. Como que están agachando, así bien chiquitos. Acabamos, hermanos. Vamos a orar. Esto es lo que impide el crecimiento de la iglesia. Así es de que, mis hermanos, si te invito a venir a la iglesia, no te enojes. Amén. Mejor obedece a Amén. la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. ¿Cristo con quién tuvo pleito?
Fariseos, saduceos, fariseos, saduceos, los sacerdotes, escribas. los escribas, con todos ellos. También los, ¿por qué, mis hermanos? Porque eran teólogos. Amén. Padre, te